Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Guadalupe, pedagoga en formación en la Universidad de las Tres Culturas. En esta ocasión hablaremos sobre las barreras tecnológicas y de lenguaje que enfrenta un docente en el proceso de pandemia. El día de hoy nos acompaña Ricardo David Hernández Sánchez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM en la carrera de Sociología. Ha participado en la jornada de buenas prácticas en la enseñanza de lenguas, lingüística y traducción en ambientes digitales UNAM. Igualmente en la jornada de conferencias sobre la innovación didáctica de la enseñanza del inglés en la FES Acatlán. Por otro lado, se encuentra en proceso de titulación en la Escuela Superior de México en la licenciatura de enseñanza y aprendizaje del inglés. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto British Council impartiendo clases de inglés. Hola, es un placer hablar contigo y te agradezco por brindarme unos minutos de tu tiempo. Sin más distractores, pues comencemos. Coméntanos la razón por la que decidiste estudiar dos carreras universitarias. Ok, bien, primero que nada, saludos a todos. Y bien, respondiendo a tu pregunta, am, en realidad yo creo que en la vida estamos como, iniciamos como la vida y no tenemos como un plan específico de a lo que te quieres dedicar. Sin embargo, durante las caídas y la experiencia académica, vas descubriendo en realidad qué es lo que te apasiona y qué es lo que quieres hacer. La realidad es que más bien fue como un accidente el estudiar dos carreras, la vida me fue llevando hasta allá, es decir, inicié estudiando sociología, especializándome en lingüística, y a partir de ello me enamoré de los idiomas y me enamoré del lenguaje. Y esta fue la razón por la que decidí, después de estudiar sociología, empezar con la carrera de enseñanza del inglés. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque me ha permitido conocerme y me ha permitido conocer la educación y el factor social. Básicamente fue eso. Eh, para ti como estudiante y siendo una persona tan joven, ¿no se te complicaba el doble trabajo de llevar pues dos carreras universitarias? Sí, definitivamente sí, porque más allá es más bien más allá de la carga académica, creo que un factor importante a considerar para los estudiantes de la Ciudad de México es que las distancias a recorrer entre escuela-hogar, son en verdad grandes. Entonces, más bien quizá el estrés y la presión que ejercía sobre mí era en las distancias que tenía que recorrer. Y es al grado de que tenía que esperarme 2 horas y media, 3 horas para llegar de mi casa a la universidad. Y hay otro factor importante, es igual los horarios que se complicaban, a veces se entablaban unos con otros. Sin embargo, creo que hoy día que estamos todo el tiempo en casa viviendo la pandemia, creo que incluso he llegado a extrañar esas tardes de estar en el metro y esperar como mucho tiempo entre tanta gente. Ya, porque además otra cosa importante es que en esos trayectos me permitía leer y me permitía adelantar trabajos que tenía con otras materias. Es decir, más bien creo que son aciertos que desaciertos los que tengo con haber estudiado dos carreras y más allá de la presión que ejercía sobre mí. Así es. Y entre estas cosas, ¿cuáles fueron las barreras culturales eh, que tuviste que enfrentar? Porque demográficas, pues nos comentaste anteriormente que era la distancia de tu casa a la escuela y de regreso. Las culturales, ¿cuáles fueron esas barreras que tuviste que enfrentar? Ok, bien, si entendí la pregunta, más bien como en contexto, ¿no? Es decir, hoy día creo que está muy desmitificada la idea de estudiar otra carrera que no sea médico, abogado, ¿no? Es decir, carreras que son muy específicas y donde sabes que cuando termines vas a tener un trabajo, ¿no? Em, Creo que la sociología, las ciencias sociales y específicamente la docencia, tienen un estigma muy, donde permea el prejuicio social, ¿no? Donde dices, te vas a morir de hambre, no sé de qué vas a vivir de sociología. Creo que esas son las barreras principales culturales en México que uno se enfrenta. Que hasta cierto punto hay un poco de razón en ellas, ya que incluso de sociólogo terminando, tengo a compañeros que ya están laborando y tengo muchos otros más, su mayoría que aún se encuentran en proceso de titulación o en trabajos de investigación o igual siendo docentes cuando lo que les apasiona no es la docencia, sino
en realidad la investigación social. Entonces creo que estas barreras culturales son específicamente forjadas por la sociedad y más bien tienen en torno al prejuicio al que te vas a dedicar, ¿no? Digamos, más bien y al valor económico que tendría al final del día. Más bien yo creo que Sí, fue eso. claro. De esas dos opciones que estudiaste, de las opciones universitarias, ¿qué carrera fue tu predilecta? Ok, bien, pues en realidad yo no tenía, como mencioné al inicio, no tenía planeado estudiar ni enseñanza del inglés, tampoco sociología. Más bien fue la vida la que me llevó a llegar en este estilo de vida. Sin embargo, hoy día puedo decir que cada una se complementa, más bien es un entramado de campos de acción en realidad. Por un lado tengo la sociología que me llenó de la parte cultural y de los hábitos lingüísticos y de investigación, y la parte filosófica y la parte social que es muy importante para entender el lenguaje y el fenómeno lingüístico. Y por otro lado tengo la docencia, que más bien es donde aterriza toda esta teoría y toda esta práctica y que enriquece, una con otra se enriquece, es decir, la docencia se enriquece con la filosofía y toda la teorización en torno al fenómeno lingüístico, y este fenómeno lingüístico puede ser aplicado desde la didáctica. Entonces creo que son dos campos quizá muy diferentes, lingüística social, antropología social y didáctica del idioma, pero se enriquecen muy bien, y creo que algo importante es saber unir las disciplinas a las que una persona se dedica. Y hay no solamente acá en enseñanza del inglés y en sociología, sino en todas partes, ¿no? Desde la administración con la medicina, tal vez la química con ingeniería, no sé, más bien es eso. Creo que las dos tienen lo suyo y me encantan las dos. Claro. En tu paso como universitario, ¿a cuáles crees tú que se enfrentan los estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes para terminar sus carreras universitarias Ok, o el proceso de enseñanza? sí, así es. Bien, pues en realidad creo que es un problema multifactorial que tiene que ver principalmente creo que con base en mi experiencia y con base en la experiencia de mis compañeros con los que convivo, es que creo que la principal barrera primero es la económica, es decir, si vas a comer o si no vas a comer, o si tienes el apoyo de tus padres o tienes que trabajar para sustentar tus estudios. Esa creo que podría ser la primera dificultad. La segunda dificultad es que en México somos muchas personas, la población es muy grande, y entonces las universidades son pocas, es decir, los lugares que oferta la UNAM, específicamente los lugares que oferta el Politécnico, en comparación con universidades extranjeras, es muy, muy reducido. Y ahí entonces por eso tenemos exámenes de admisión, donde solamente se admite al 10-15% de la población egresada de bachillerato. Creo que más bien esos serían los principales factores, el económico y la población, el nivel poblacional y los lugares que se ofertan en educación pública específicamente. Creo que un estudiante, tiene que pensar en cómo los recursos que necesita para enfrentar y atacar directamente su educación, y el otro es qué conocimientos tiene para poder aplicar a ello como estudiantes. Sí, en tu proceso como estudiante, ¿podrías comentarnos cómo era el método de enseñanza en las universidades en donde estuviste? Ok, sí, así es. Bien, pues son dos modelos un poco diferentes, ya que en la UNAM, específicamente en la Facultad de Ciencias Políticas, pues cada uno de los profesores en realidad no estudió para ser profesor, sino que cada uno tiene diferentes licenciaturas, maestrías, doctorados, estudios a nivel posgrado, en sociología, en antropología, en filosofía, en derecho, en ciencias políticas, administración, todas las materias y cada una de las que se imparten, ¿no? Y creo que algo importante y algo que tengo mucho dentro de mi práctica docente es que yo admiro mucho la pasión con la que las personas y los profesores de la UNAM enseñan, sin saber cómo enseñar y sin estar preparados para hacerlo. Entonces, ellos tienen libre cátedra,
Entonces, pues los estudiantes entraban al salón, se sentaban, iniciaban con una pregunta detonante, empezaba una discusión en torno a ello, porque son ciencias sociales, se discutía un texto, había exámenes, quizá lo común, pero creo que tenían una manera muy específica de hacerte reflexionar con con la práctica social y con el fenómeno social específicamente. Y por otro lado, en la normal, en la escuela normal, la Superior de México, en ese caso hay un plan de estudios que se apega y entonces quizá puede ser un poco más monótono y un poco más aburrido las clases quizá, pero son un poco más técnicas y mecánicas. Es decir, se te presenta el tema, el pizarrón, uno va atacando en función de lo que se presenta, mucho más práctico, es decir, la mitad de la estancia en la Escuela Normal Superior de México estuviste dando clases, impartiendo clases, presentando clases de práctica y atacando como las diferentes teorías, pero desde la práctica. Más bien es como la diferenciación. En tu presentación mencioné que te inclinaste por la docencia. ¿Qué te llevó a inclinarte por ser docente? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron tus motivos? Ok, buena pregunta. Bien, pues en realidad, si me vuelves a preguntar, desde que soy pequeño, recuerdo que me ha apasionado la docencia. Es decir, estar en la escuela, la institución como parte de la sociedad, creo que es parte fundamental de cualquier grupo de individuos, ¿no? Y de cualquier país. Entonces yo recuerdo que jugaba a ser profesor y a dar clases con primos, con amigos. Y entonces, muy dentro de mí, quizá negué la posibilidad de que amara la docencia hasta que descubrí, dije, ¿por qué no? Creo que tengo las aptitudes, tengo la capacidad y creo que se puede hacer algo con ello. Y entonces, ese fue el primer factor. El segundo factor fue que eh, creo que todos los profesores principalmente deben de buscar un cambio en las personas que pasan por ellos, más allá de la materia que se imparta, más allá de matemáticas, historia, inglés, cualquier materia que se imparta, creo que debes apasionarte por ello y lograr generar un cambio y una reflexión personal en cada uno de los estudiantes que pasan por tu salón de clases. Entonces, más bien es eso, ¿no? La motivación del el cambio social y el cambio personal. Perfecto. Inglés, esa es una palabra clave para ti. ¿Por qué seleccionaste el dominio de esta lengua? ¿Por qué inglés? Sí, bien, en principio, porque los idiomas son algo que siempre me ha apasionado desde educación primaria y es también algo con lo que, digamos, he crecido viendo películas, series, incluso lecturas en inglés. Y creo que hoy día es importante, por supuesto lo sabemos porque está muy estigmatizado el conocer el idioma y entre si no sabes idioma, pues el idioma inglés si no lo dominas, pues no puedes tener oportunidad para entrar al mercado laboral extranjero, incluso internacional y del país. Y en inglés, seleccioné inglés y no otra materia y no otra parte, principalmente porque me apasiona el lenguaje, el fenómeno lingüístico. Es decir, cómo en el lenguaje es que se encuentra todo el mundo social y toda la interacción social. Y cómo es que más allá de la enseñanza y más allá de la didáctica, el origen del idioma, el origen de las palabras y todo lo que involucra, desde la gesticulación, desde el movimiento de las cuerdas vocales, hasta la generación de ideas y cómo estas ideas son procesadas a partir de un pensamiento y de una serie de reglas sociales que te permiten hablarlo. Creo que ese fenómeno lingüístico, ese fenómeno del lenguaje, de cualquiera que sea, es algo que me apasiona y que me interesa muchísimo. Y además la literatura y todo lo que gira en torno a un idioma. Creo que fue eso, el idioma inglés Ah, específicamente. perfecto. ¿Crees que el ser bilingüe te abre más puertas profesionales en la actualidad? Ok, bien, pues es una pregunta quizá que no pueda ser respondida directamente porque eh, la mercadotecnia te diría que sí, es decir, Harmon Hall, Interlingua, cualquier escuela privada de idioma te dirá, ok, sí, te va a abrir las puertas, ¿no? Y entonces tenemos llenos los medios de comunicación, redes sociales de aprende inglés para tener mejor trabajo. Quien habla inglés, las puertas están abiertas. Y digamos que en un principio
Sí, a inicios del siglo esto era real en un 100%. Una persona bilingüe era más rápido contratada que una persona no bilingüe. Sí, y sin embargo, creo que algo que también importa muchísimo es la personalidad lingüística de una persona, la habilidad oral de una persona y también las aptitudes desde el campo en que se encuentra esa persona. Ese idioma y esa característica bilingüe va a ser un plus entre si eres pedagogo, entre si eres psicólogo, entre si eres administrador, médico, va a ser un plus que sí te abre las puertas, pero creo que más que el inglés, en realidad es como junto un entramado de tus actitudes en académicas, profesionales, personales, eh, y justo el inglés, digamos que va a venir a ser esa cereza del pastel, ¿no? Es como lo que va a detonar entre si te dan el trabajo o no, pero atrás de todo ello viene tu preparación, tu título universitario, tus características personales, tu habilidad oral, lingüística y escrita, más bien. Perfecto. ¿Cuál crees que es el factor que no deja avanzar a la sociedad mexicana en cuestión de educación? Ok, esa es otra pregunta multifactorial y un poco compleja de responder, porque algo importante que hay que saber es que cada sociedad debe tener sus métodos específicos de enseñanza, ¿no? Y por supuesto, estos pueden estar plagados de, de bagajes filosóficos de Estados Unidos, extranjeros, Europa, ¿no? Específicamente la educación mexicana está plagado mucho de la educación occidental, ¿no? Desde los jesuitas hasta, sí, desde la cultura maya con el Calmecac, toda esta parte que tenemos. Creo que el principal problema de la educación mexicana en principio, creo que es una responsabilidad que debería importarle a todos, ¿no? Es algo que al país no es que no le importe muchísimo, sino que no se le destinan suficientes recursos. Y hoy día estar actualizado en nivel tecnológico y justo viviendo la pandemia, es algo que va a marcar la diferencia en la educación de los países en general, ¿no? Iniciamos hace un año con que pensábamos incluso que esto de utilizar y tener clases a través de una cámara y a través de una plataforma virtual como algo muy lejano y pasó de ser algo muy lejano a algo que con lo que tenemos que vivir hoy día, ¿no? Y algo que vino para quedarse. Entonces, creo que también como fenómeno social, el gobierno, la sociedad en general, debería pensar mucho más en que el niño, el estudiante, el estudiante sea más que viva para ser feliz y no prepararlos para el mercado laboral. Algo súper importante, ¿no? Estamos preparando gente para, en general, todo el mundo, para, en mano de obra barata, es decir, preparando estudiantes para que cuando terminen y egresen sean capaces de aplicar para trabajar a una empresa, ¿no? Y creo que es algo que olvidamos mucho, mucho, mucho de la educación, es justo esto que decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En uno de sus textos, que es, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Creo que es algo súper importante, ¿no? Estudiar como placer primero, inculcarles a los niños el placer de estudiar y que no debe ser aburrido, que no debe ser tedioso, eh, sino que debe ser algo que expanda nuestra mente y que nos permita conocernos primero a nosotros y después conocer y entender a la sociedad. Creo que es el principal propósito de la educación y creo que hoy día se ha olvidado, ¿no? Es decir, estudiamos para tener una carrera y poder encontrar un trabajo que satisfaga todas nuestras necesidades, ¿no? Económicas, sí, y dejamos de lado esto, incluso desde educación primaria, ¿no? Y llenamos a los niños de cuadernos, ¿no? Y de tarea todo el día. ¿Cuándo van a ser felices, no? Es decir, hay que empezar a internalizar esta parte, que otros países han hecho y han logrado con éxito. Sin embargo, creo que México debería preocuparse más en esa parte, ¿no? De educar al niño para que se conozca, para que conozca qué le gusta, para que conozca quién él se descubra y con base en ello, cómo pudiera funcionar en sociedad. Sí, Exactamente. claro. En esta época de pandemia, ¿cuáles han sido los retos tecnológicos que como docente te has enfrentado? Ok, bien, otra buena pregunta. Y es que creo que algo importante, como lo mencionaste, es la adaptabilidad tecnológica que deben tener los docentes. Es una competencia y una habilidad que hoy día no puede no existir del campo didáctico de cada uno de los docentes, ¿no?
Y creo que una de las dificultades que personalmente yo enfrenté es que yo me rehusaba a trabajar con las plataformas virtuales porque no es lo mismo estar como con contacto directo, en contacto directo con el grupo a estar a través de una cámara web, ¿no? Con problemas de conexión, con problemas de entre si abrimos la cámara, no abrimos la cámara, si el mensaje llega perfecto, son entre si hay interrupciones, entre si le muevo aquí se va a apagar, entre si hago esto. Y es un miedo que gira en torno a ahí, si me desconecto y si no me escuchan bien y si se me va el internet, si se desconecta, o si este botón sirve para esto y no es para esto, y cómo hago esto, me voy a estresar. Es decir, es como una cosa muy multifactorial. Pero creo que hoy día puedo decir que disfruto tanto las clases en línea como disfruto las clases presenciales, ¿no? Es decir, el espacio físico se ha modificado, como lo dice Bourdieu en uno de sus textos, ¿no? Es decir, el espacio físico es todo espacio y toda relación social e interacción en el momento y la hora, ¿no? Y ese espacio físico en el que estábamos acostumbrados en el salón de clases con un pizarrón, un profesor y un grupo de estudiantes, se ha modificado a no un salón físico, pero un salón virtual, que al final del día sigue siendo un espacio virtual, ¿no? Y que te permite hacer uso de recursos tecnológicos como videos, ¿no? Te permite hacer viajes en el tiempo y también te permite hacer viajes en todo el mundo. Es decir, ahorita mismo pudiéramos visitar a personas en China o a personas en Tailandia, en Timbuktu, en África y en Australia, en tiempo y hora, ¿no? Y es algo que no puedes hacer desde el salón físico, ¿no? El salón construido. Y creo que esa es, digamos, la principal barrera. No sé si la edad o la diferencia generacional de profesores jóvenes con profesores con experiencia tenga que ver, creo que sí, pero indudablemente los profesores con experiencia y profesores jóvenes, para todos necesita, incluso no solamente para maestros, es decir, para toda actividad profesional, la competencia digital es algo sumamente importante y que no cabe no saber manejar una computadora o un teléfono celular. Sí, claro. ¿Consideras que en la actualidad es buena la educación o la calidad educativa para los estudiantes? Ok, esa es otra buena pregunta. Y es una pregunta que quizá se puede divagar muchísimo. Y es que yo preguntaría qué tipo de estudiantes, ¿no? Si estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad o de posgrado. Y algo importante que hay que conocer también es que desde el estudiante, hablando específicamente de estudiantes adolescentes a adultos, y dejando de lado un poco a la niñez, es que un estudiante debe ser autónomo y un estudiante debe tener hábitos de estudio específicamente, cualquier estudiante desde la adolescencia. ¿Por qué autónomo y por qué hábitos específicos? Autónomo porque ya estás en una máquina y entonces hay carreras universitarias, hay maestrías y estudios a nivel posgrado que se hacen única y absolutamente en línea. Entonces, creo que algo importante es, primero, conócete a ti como estudiante y decir, ok, soy autónomo, tengo habilidades digitales y habilidades, digamos, hábitos de estudio, eso pudiera empezar. Después de ahí, la calidad educativa en general varía, ¿no? Dependiendo de la institución, ¿no? Específicamente sabemos que la educación pública en México a nivel primaria y secundaria no es la más deseable, y esto es diferenciado, ¿no? De la educación privada a la educación pública. No, pero yo siempre les pregunto, y es que nosotros sabemos leer gracias a un profesor de primaria. Nosotros sabemos sumar y restar gracias a un profesor de primaria. Y es que justo hay muchos prejuicios en torno a los profesores de primaria, pero no creo que sean ellos más bien. Yo creo que la calidad educativa pública específicamente está plagada de un problema político más allá de un problema pedagógico, porque quienes están encargados de toda la administración educativa y de toda la generación de programas de estudio para la educación pública a nivel básico y a nivel preparatoria y universidad en México, es que se encargan funcionarios públicos que ni siquiera no saben absolutamente nada de didáctica, no saben absolutamente nada de pedagogía, solamente saben política. Y entonces creo que ese es el problema, ¿no? Primero empezar por digamos, deslegitimizar políticamente hablando a la educación y que sea en función sí, de una batalla educativa, pero pedagógica y no política, ¿no? Más bien creo que ese es el principal problema y
¿Es una educación de calidad? Depende, ¿no? Depende si estás en una educación privada, quizás sea de calidad. Si estás estudiando en una universidad, en el Politécnico, en una universidad privada, depende mucho de la autonomía del estudiante y también de los planes y de los profesores. No es como muy ambiguo. Bien. Sí, claro. En esta época, ¿qué crees que aportas tú como docente y como persona a tus estudiantes? Ok, bien, pues como decía al inicio de la conversación, algo importante que debe tener un profesor es saber transmitir, ¿no? Y más allá del conocimiento, creo que hoy el término profesor ha cambiado radicalmente, y es que antes un profesor era el que enseñaba, ¿no? Y el que transmitía conocimiento, que sí, no deja de ser esta figura especial del salón de clases. Sin embargo, creo que hoy día el profesor es un guía, ¿no? Más allá de ser un proveedor de información, el profesor tiene que ser un guía para la vida, que te enseñe competencias, competencias para la vida, para conocerte, ¿no? Para conocer al estudiante. Y creo que algo que ha aportado a los estudiantes, y lo hago desde exámenes diagnósticos hasta cuando termino cursos, es que siempre busco que el estudiante se conozca antes de iniciar cualquier otra cosa, ¿no? Que te conozcas y digas, ¿por qué estás acá? Específicamente en mi rama de la enseñanza del idioma, literatura y lenguas, es preguntarle al estudiante por qué quiere aprender inglés, por qué le interesa el idioma y por qué, para qué le va a servir o qué es lo que lo motivó a estar tomando clases de idioma. Y digo estas preguntas porque en su mayoría mis estudiantes son adultos y no niños. Con los niños y con los adolescentes esto se vuelve totalmente diferente, ¿no? Y entonces eres tú, profesor, quien tienes que enseñar a ese, no enseñar, instruir a ese niño a buscar el propósito de vida y por qué el idioma y por qué la geografía, por qué la historia y la filosofía y el español y los libros le van a ayudar en su formación, ya no académica, sino su formación como individuo. Entonces, algo que aporto siempre a mis estudiantes es que se conozcan. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de la vida? Para qué quieren esto? ¿No? Y a partir de ello, digamos que esa es como mi estrategia pedagógica, de conocerte a ti mismo, podemos partir y podemos construir conocimiento en la medida que tú te lo permitas. Entonces creo que yo he aportado el conocerse a cada uno de ellos, más bien. Si no hubieras sido docente, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? ¿Por qué? Ok, bien. Pues no es que la docencia sea mi única profesión y tampoco quiero que lo sea. Es decir, quiero morir siendo profesor, sí, y me apasiona ser profesor. Sin embargo, tengo otras pasiones, ¿no? No creo que exista como la idea de no tener otras profesiones y otras pasiones. Puedes tener todo lo que quieras, ¿no? En la vida. Y es que tal vez, si no, que es otro propósito de vida quizá que tengo, es que me hubiera dedicado al teatro, a las artes y a la música, algo que me apasiona muchísimo y también lo trato de llevar incluso desde mis temas de investigación, desde mi tesis. He atacado la parte y el gusto y la pasión por la música, por el arte, por la literatura también. Entonces la respuesta sería, me hubiera dedicado a ser músico, ¿no? Actor, cantante, bailarín quizá, pero es algo que no lo tengo como bloqueado, es decir, todavía está siendo parte de mis propósitos de vida. Sí, claro. ¿Puedes mencionar algunos logros o satisfacciones que te ha dejado la docencia? Ok, claro que sí. Bien, pues regresando a esta parte capitalista que nos ha dejado la sociedad, es que algo que creo que un profesor debe sentirse orgulloso es en el resultado que tienes al final de cada uno de los cursos, específicamente el idioma inglés, cada que termino uno de mis cursos, y yo veo cómo, específicamente hablando y particular de los estudiantes básicos de inglés, cuando termina el curso y yo puedo darme cuenta de que ya están produciendo idioma, que es el propósito de que ya están hablando inglés en mayor o menor medida, depende también mucho del estudiante, eso es como algo que me llena muchísimo y digo, que sí valió totalmente la pena la planeación y desvelarte y como todas estas horas no perdidas, sino invertidas, es donde dices, ok, esa es una satisfacción que creo que todos los profesores tendríamos que tener, ¿no? El ver que en realidad está, tu propósito como maestro se está cumpliendo. Y por otro lado, del lado capitalista, como mencionaba, es que eres capaz, ¿no? De, de sí, justo, de generar nuevo material didáctico y todo este material como es implementado por otros profesores, ¿no? Todo el material
de conferencias, de investigación y decir, ok, si sirve, si ha funcionado y si ha motivado a otros profesores a hacer esto que les apasiona. Perfecto. ¿Crees que cuando acabe la contingencia, la calidad educativa mejore o alcance estándares educativos más altos? Ok, bien. Creo que estándar educativo igual es otra palabra no arriesgada, pero sí compleja de dilucidar. Y es que justo, creo que algo importante, como platicábamos, es que la estandarización de la educación debería ser algo que quizá a nivel internacional debería desmitificarse y eliminarse de en cierta forma, porque las sociedades son diferentes, es decir, la calidad de vida que tienen las personas de Asia es totalmente diferente a la que tiene un mexicano, y este mexicano es totalmente diferente el contexto de vida al que tiene una persona o un estudiante en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. ¿No? Entonces, creo que hay que estandarizar, sí, la educación, pero desde el país y desde el contexto. Cuando termine la pandemia, no sé, todavía está como muy, muy en el aire esta idea de qué va a pasar con la educación. Creo que definitivamente algo que sí va a ocurrir es que la tecnología seguirá siendo parte aún más o de igual forma como lo está haciendo el día de hoy. Es decir, creo incluso hay autores sí, que piensan que en un futuro, en 10 años, 50 años, las universidades físicas ya no existirán y todo será a través de una plataforma virtual, ¿no? Las carreras universitarias desaparecerán y entonces habrá especializaciones, ¿no? Entonces, la calidad educativa cambiará en tanto la sociedad evolucione, ¿no? Y esta calidad educativa no evolucionará y no mejorará si no viaja con la sociedad. Es decir, si las computadoras se eliminan de la educación, si la tecnología y si la didáctica también se elimina, digamos, no se elimina, sino se predispone a la educación con la que se había solido trabajar con pedagogías muy antiguas, entonces sí se rezagará la educación. Pero creo que es una pregunta que quizá pueda ser respondida después, ¿no? Más adelante, más bien. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué palabras de aliento le darías a tus estudiantes si te estuvieran escuchando en este momento? Ok, pues bien, como les he dicho, incluso les recomiendo varias conferencias en torno a la educación digital. En este momento les diría a todos los estudiantes que no soporten y tampoco vivan como estresados durante todo su camino en la educación, sea primaria, secundaria o universidad. Más bien les diría que disfruten de la tecnología. Y también suena difícil decir esta palabra disfrutar porque sabemos que en México la clase social está también muy diferenciada. Es decir, hay gente y hay gentes que no tienen celulares, no tienen una computadora ni la oportunidad de tener esta interacción como lo estamos haciendo tú y yo hoy día. Sin embargo, creo que hay que adaptarnos, ¿no? Y también hay que saber cómo no manipular, sino saber conocerte, ¿no? Saber conocer cuáles son tus debilidades y aptitudes y con base en ello decir, ok, sí, yo voy a encender mi cámara, si no la voy a encender. Y otra cosa importante, y es que le diría también, no solamente a los estudiantes, sino a los profesores, que tengan empatía con los estudiantes, ¿no? Es decir, hay estudiantes que no tienen un teléfono celular, hay estudiantes que no tienen una computadora, y entonces resulta difícil adaptarse, ¿no? Y esta adaptabilidad. Sin embargo, creo que es algo que si no, la educación es un privilegio, ¿no? Es algo que si no eres capaz de resistir y de tener en tu vida, entonces quizá tú eres el que se va a adaptar. No suena un poco cruel, pero creo que es la realidad, ¿no? La educación siempre ha sido un privilegio y entonces hay que tomar este privilegio para quienes sí podemos tenerlo, una ventaja y no desistan, esto va a terminar. Más adelante quizá este viaje te va a gustar más tomar clases en línea que tomar clases presenciales, no sé, depende de cada persona. No desistas y disfruta más bien. Pues eso sería todo. Te agradezco mucho por platicar con nosotros. Ha sido un placer conocer tus puntos de vista y pues esperemos hablar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un placer. Que Saludos estés muy cordiales. bien. Chao.